Los videojuegos con temáticas de terror o elementos perturbadores han sido un género muy usado por sus creadores a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos juegos van más allá del susto del momento. Y logran que quien los juega atestigue situaciones y elementos que no deberían estar allí. Cualquier cosa que evoque mundos de fantasía puede dar miedo. Como la pantalla de televisión o el retrato de Dorian Gray. Los videojuegos a veces evocan esta sensación inquietante de mirar a través del espejo y preguntarnos: ¿qué hay al otro lado? Demos un repaso a esos videojuegos que pueden llegar a perturbar. Sin más dilación, comencemos. Los tarros con insectos. Skyrim. Después de completar bastantes misiones y viajar alrededor del mundo de Skyrim, terminarás recogiendo 5 tarros con diversos insectos dentro de ellos. Una polilla, una abeja, una mariposa, una libélula, y un cucuyo. En la tapa de cada uno de los frascos se pueden ver algunos símbolos rúnicos tallados y la gente ha tratado de descifrarlos durante años. Hay varias teorías sobre lo que podrían significar y una de las más interesantes es que las runas son instrucciones para convocar a una poderosa criatura. Ninguna de las teorías ha demostrado ser cierto aún, pero seguramente son un punto de partida hacia la solución de los 5 frascos llenos de insectos. La reina desaparecida, Alien. Isolation. El alien que aparece en el juego es en realidad un drone, pero en algún momento encontrará algunos huevos en el barco y los que solo pueden ser eclosionados por una reina. Pero, ¿dónde podría estar ocultándose? Esta es una pregunta que ha escuchado a muchos jugadores y aficionados a la franquicia Alien desde que observaron por primera vez este enigma. Una posible explicación sería que se trata de un simple agujero de la trama y los escritores colocaron los huevos, pero se olvidó de ofrecer un contexto viable en cuanto a quién los puso allí. Sin embargo, los jugadores son altamente sensibles cuando se trata de misterios, y es por eso que la situación de la reina desaparecida no puede ser tan fácilmente desechada como un simple agujero de la trama. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habrá sido tu juego favorito antes de que lo terminaran? ¿Qué cosas habrán cambiado, añadido o removido los desarrolladores? ¿Qué pudo haber sido antes? Por mi parte, yo sí. Toda mi vida he tenido un interés en los prototipos, glitches, y todo tipo de material oculto dentro de los videojuegos. Aún mantengo mi interés, pero me he vuelto más cauteloso a la hora de adentrarme a ese mundo perdido desde que tuve una experiencia con un evento reciente. Todo comenzó como una simple coincidencia. Estaba de visita en una de esas tiendas de segunda mano, observando qué juegos podría añadir a mi colección. Se estaba haciendo de noche, así que me decidí por hacer una última revisión antes de irme a mi casa. Era un pequeño puesto en medio de la ciudad, por lo que a veces de pura suerte me encontraba con algo que me gustara para llevármelo, y ese día no fue la excepción. Caminaba por el pasillo de DVD y videojuegos, como de costumbre. Hasta que me topé con una estantería repleta con alrededor de 15 copias de Tekken 4 para el PS2, todas en condiciones variadas. Era una de esas coincidencias regulares, aunque generalmente con VHS en vez de videojuegos. Me reí un rato de pensar en cómo pudieron acabar aquí, hasta que terminé por entregarle una copia al cajero. Tan pronto como llegué a mi casa, me dirigí hacia mi habitación y desempolvé mi vieja PS2, la cual no había sido utilizada en bastante tiempo. Tomé el juego de la bolsa de plástico y lo examiné. Era un caso bastante similar a otros, aunque había visto mejores. El disco era muy diferente al original, pero no mostraba signos de haber sido pirateado. En su lugar tenía una etiqueta en la cual se podía leer: Tekken 4 V1, 3, Test Debug Disabled. 3 de junio de 2000. Como te puedes imaginar, me emocioné de solo ver esto. Quizás estaba sacando mis conclusiones demasiado rápido, pero en mi mente solo podía pensar en la posibilidad de que el disco fuera una versión beta del juego. Miré la parte posterior para ver si no tenía rasguños o alguna otra clase de daño, y lo coloqué dentro de la consola.
En lugar de la introducción en Tji con la que estaba familiarizado, el juego comenzó de inmediato mostrando una pantalla azul oscuro. Se reprodujo un clip con la voz del locutor diciendo buenos días, para posteriormente mostrar el menú con un texto en blanco, similar al que estaba en la etiqueta del disco. Había algunas diferencias con respecto a la versión final, como la inclusión de unas letras en japonés, el logotipo de Namco en la esquina inferior derecha y solamente mostraba las opciones de iniciar y debug. Menú beta era obvio que estaba ante algo muy especial. Mis manos sudaban del entusiasmo. ¿Qué secreto se esconderá dentro? Basándome en la fecha y el número de la versión, podría decir que era una versión muy temprana del juego, quizás una versión arcade desarrollada para la PS2. La primera cosa que traté de seleccionar fue debug, el cual terminó por congelar el juego. Supuse que por algo la opción estaba deshabilitada. Después de reiniciarlo, seleccioné la primera opción. Me envió a un menú más simple que el anterior. Era una pantalla en negro con el mismo texto en blanco y dos opciones. Pero esta vez era diferente. Las opciones eran modo historia y free play. Me decidí ir por la segunda opción para ver qué diferencias tenía con el gameplay. Cuando la seleccioné, me llevó a una versión más temprana y de baja calidad del menú de selección de personajes. Todas las casillas, salvo por unas 4, estaban en blanco con un signo de interrogación de TTT1, muy probablemente porque el resto de personajes no habían sido incluidos aún. Los únicos personajes con los que se podía jugar eran Nina Williams, Deanne Aluiker, Fiona Gilberto, y Craig Marduk. En un principio, Deanne y Fiona eran los nombres con los que se conocía tempranamente a los personajes de Steve Fox y Dristy Monteiro. Por razones de simplicidad, me referiré a ellos bajo sus nombres actuales. Todos los personajes eran nuevos en este juego, excepto por Nina. Me entró la curiosidad. ¿Qué había de especial en ella para meterla en una versión beta? Mi mente divagaba mientras escogía a Steve, mi personaje favorito y anterior obsesión. Las diferencias entre el gameplay de la versión beta en comparación con la versión final eran abismales. Los escenarios estaban incompletos, la música estaba ausente, y en general fue algo decepcionante. Regresé al menú de selección de personajes para escoger a Craig, pero el juego se congeló. Reinicié el juego para tratar de escoger a Dristy, pero de nuevo se volvió a congelar. Estaba muy confundido. Si estos personajes eran seleccionables por alguna razón, ¿por qué crasheaban el juego? Tal vez era un fallo en la programación temprana del menú, o simplemente no estaba terminado aún. Intenté con Nina. Cuando escogí a Nina, apareció brevemente una pantalla de carga que decía cargar historia. Obviamente yo no había seleccionado el modo historia. Comenzó con el formato normal del modo historia en japonés, aunque mucho más corto y con sketches sin color. Cuando pude traducir el texto se podía leer lo siguiente. Nina fue contratada para matar. Ella va a matar. Haruiker debe morir. La asesina extrañaba el sabor de la sangre y el olor a muerte. Ella entró a Tekken 4 para perseguirlo. Algo me desconcertó sobre esto. Tekken 4 había sido considerado como la entrega más seria y oscura en toda la serie, pero nunca pareció tan oscuro. Tal vez estaba olvidando que eso no importaba porque de todos modos iba a luchar. Fueron 5 peleas en total, 4 de ellas contra Dristy y Craig, con la diferencia de que vestían diferentes atuendos y que cada una ocurría en un escenario diferente. Sin embargo, la última pelea fue contra Steve al igual que en la versión final. La pelea tuvo lugar en un escenario aparentemente terminado y que contenía un fragmento de música que se cortó después de un par de segundos, descendiendo a un zumbido agudo y silencioso. Entre más duraba, más me perforaba los oídos. Revisé 3 veces mis cables AV para asegurarme de que no fueran los causantes. Pensé que era algo propio del juego, pero luego me di cuenta de que el mismo no tenía sonido. Sentía como mi pecho se hundía y mi sangre se enfriaba mientras más jugaba. Tenía miedo de lo que estaba por venir, pero seguí presionándome de todos modos. Necesitaba ver los secretos que estaban a punto de revelarse.
Era algo que me comía desde adentro hacia afuera. Era en todo lo que podía pensar. Necesitaba verlo todo. Cuando terminé por bajar la barra de salud de Steve, el juego omitió la animación de victoria y pasó directamente al epílogo. Me sorprendió bastante que fuera una escena animada. La cámara se acercó lentamente a Nina desde atrás. Estaba sentada en una habitación similar a la de la versión final, pero mucho más vacío y oscuro. Cargaba su largo rifle negro en la mano mientras lo miraba intensamente. Nina no se movió durante lo que parecieron siglos. Por un momento, consideré en reiniciar la consola, pero el zoom de la cámara indicó que no se había congelado de nuevo. Después de unos 5 minutos, la cámara pasó a un ángulo mostrando su rostro y la parte superior de su cuerpo. Abrió levemente sus ojos y levantó su arma. La escena duró un largo tiempo. Entre más se demoraba, mayor era mi miedo. Todo fue extremadamente desconcertante, especialmente al recordar la versión final. Por más oscuro que fuera, nunca me pareció algo demasiado preocupante. Los ojos de Nina perforaban los míos más y entre más la miraba. El sonido del timbre regresó y también la sensación dentro de mi cuerpo. Sus ojos no eran más dos óvalos blancos, desprovistos de toda clase de vida, alma o sentimiento. Estaban vacíos. Después de lo que pareció ser una eternidad, la escena continuó, pero mi miedo no se desvanecía. Se dirigió a la ventana del hotel y apuntó con su rifle a la cabeza de Steve. El timbre se iba haciendo más ensordecedor. En lo que pareció una fracción de segundo, Steve pasó de estar vivo parado en la acera a convertirse en una masa retorcida de carne. Su cuerpo quedó tendido en el suelo con su cabeza rota goteando líquido y materia cerebral. Los trozos de su cráneo flotaban en un charco de sangre que se iba formando lentamente. Sus hermosos ojos azul claro quedaron desprovistos de toda clase de vida hasta rodar hacia sus párpados. La sangre en sí no era lo impactante, los gráficos y las escenas así en la era del PS2 eran comunes en juegos de clase M. No sé, estoy muy seguro de qué fue lo que me impactó. La cámara demoró bastante en mostrar esa escena. El sonido era ahora insoportable y mi cuerpo se sentía frío y muerto. Quería apartar mi vista de la pantalla pero mi cuerpo no respondía. Necesitaba verlo todo. La cámara volvió de nuevo a Nina, quien estaba sentada con la misma expresión en blanco adornando su cara. Sus ojos se cerraron por completo y apartó el rifle de la ventana. Después de lo que pareció otro siglo de espera, giró el rifle hacia sí misma. Envolvió sus suaves labios rosados alrededor del cañón, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Ella era un monstruo, ninguna otra alma pudo haber hecho algo similar. Su dedo se movió con anticipación sobre el gatillo, y después lo tiró. Entonces la pantalla parpadeó rápidamente en una materia de colores rojo, azul y verde, lo que provocaba convulsiones, y luego se quedó congelada en una imagen corrompida de Nina en su cámara de aislamiento, con los mismos colores que la salpicaban. El zumbido ahora era real. Finalmente pude salir de mi trance después de escuchar un terrible crujido emitido por mi PS2. Me apresuré a desenchufar la consola y sacar manualmente la bandeja del disco. Me horroricé al descubrir que mi PS2 había sufrido una falla en su hardware, destruyendo por completo el disco, arrancando trozos de plástico y derritiéndose con el láser. Miré el disco por bastante tiempo, pensando en todo lo que acababa de presenciar, para después meterlo en una bolsa de plástico y tirarlo en el cajón de mi escritorio. Mi vida continuó con total normalidad luego de ese evento. Seguí manteniendo mi interés por el material oculto y seguía disfrutando de la serie Tekken, pero el evento me hizo darme cuenta de una regla importante de la vida. Algunos secretos están mejor sin ser descubiertos.